En el modelo de oración que nos enseñó Jesucristo, encontramos 5 claves esenciales que nos enseñan a orar correctamente. Cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él les respondió con lo que conocemos como el modelo de oración. En esta oración encontramos 5 claves sencillas y esenciales que nos muestran a quién debemos orar, por qué cosas debemos orar, cuándo y dónde orar y cómo orar. Estas claves son muy importantes porque, como nos explica la Biblia, hay formas incorrectas de orar e incluso maneras superficiales de orar que debemos evitar. Esto es algo que todo cristiano debe saber. En este video vamos a repasar esas 5 claves para mostrarles cómo nos enseñó Jesús a orar. Pero antes de comenzar con el tema, si usted es nuevo en este canal, queremos decirle que nosotros hacemos estos videos para explicar temas de la Biblia de una manera fácil de entender. Creemos que la Biblia es el fundamento de la verdad y todos se pueden beneficiar de ella. Así que lo invitamos a pulsar el me gusta para que nos ayude a difundir la palabra de Dios. La primera pregunta que respondió Jesús con respecto a cómo debemos orar fue: ¿a quién le debemos orar? En Lucas 11:2 Jesús dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús les dijo a sus discípulos que siguieran su ejemplo cuando le oraran a Dios el Padre, así como Él lo hizo. Jesús nos ordena que le oremos al Padre porque, como Él dijo, el Padre mayor es que yo. Y el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El apóstol Juan también explicó que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Adicionalmente, Jesús les enseñó a sus discípulos a orar al Padre en su nombre. Dijo: En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la primera clave es reconocer a nuestro Padre en los cielos. Él es el ser más importante de todo el universo y debemos dirigir nuestras oraciones a Él principalmente. Le oramos al Padre en nombre de Jesús. El apóstol Pablo también siguió su ejemplo. En Efesios 3:14 escribió: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y en Romanos 1:8 dice: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. La segunda clave descrita en el modelo de oración responde a la pregunta: ¿por qué cosas debemos orar? En Lucas 11:2 leemos: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar para que hagan la voluntad de Dios y venga su reino. Esta declaración es muy significativa porque determina dónde debe concentrarse la atención de sus discípulos. Dios quiere que sus seguidores anhelen sinceramente que su reino se establezca en la tierra lo más pronto posible. También quiere que vivamos desde ya en obediencia a las leyes de ese reino. Jesús dijo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que oren para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, también les está enseñando a alinear su voluntad con la de Dios. Esto significa estudiar su palabra y estar seguros de que cada petición que le hacemos en oración esté de acuerdo con su voluntad. Como dice en el libro de Santiago: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y en 1 de Juan 5:14 dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y establecer la voluntad de Dios como prioridad en nuestra vida significa aceptar cualquier respuesta que nos dé, incluso si nuestro amoroso Padre nos responde con un rotundo no, o
con un no por ahora. Así que cuando oramos, tenemos que buscar primero la voluntad de Dios en nuestras vidas y siempre estar mirando hacia su reino. Oremos con esto en mente y luego podemos hacer algunas peticiones de nuestras necesidades diarias, pedir perdón, que nos libere de las tentaciones y también podemos pedir por otros asuntos importantes. Sabemos a quién debemos orar y por qué cosas debemos orar. Veamos ahora cuándo debemos orar. Lucas 11:3 continúa diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto muestra que Jesús quiere que sus discípulos oremos a diario. Pero, ¿es importante el número de veces que oramos cada día? Bueno, la Biblia nos da ejemplos de los hábitos de oración de personajes fieles a Dios. Por ejemplo, Daniel tenía la costumbre de orar y agradecer a Dios 3 veces al día. David, como dice en Salmo 55, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Eterno me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba, y el apóstol Pablo exhortaba a los cristianos diciéndoles: orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La Biblia nos muestra que la oración es muy importante para mantener contacto continuo con Dios a lo largo del día. Apartar 3 veces al día un tiempo para orar coincide con la mejor práctica de acuerdo con los ejemplos bíblicos. Así que la tercera clave es dedicarle tiempo a la oración personal varias veces al día, todos los días. Si debemos orar todos los días, entonces, ¿dónde debemos hacerlo? Cuando Jesús nos dio el modelo de oración en Mateo 6, enseñó algo muy importante acerca del lugar donde debemos orar. La oración personal en público era una práctica habitual en sus días, pero Jesús les enseñó a sus discípulos a que no oraran con el propósito de obtener un reconocimiento. Les dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En lugar de esto, Jesús explicó que la oración consiste en tener una comunicación sincera y genuina con nuestro Padre que está en los cielos. Él les dijo a sus discípulos: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús enseñó que cuando estamos haciendo una oración personal, debemos hacerlo en privado. En este ambiente podemos hablar con nuestro Padre sinceramente, y el mismo Jesús hacía esto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. La quinta y última clave es cómo debemos orar. Hay un componente específico en la oración que es la base para saber cómo debemos orar. Debemos orar de corazón. En Mateo 6, 7 al 8, Jesús dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que, por su palabrería, serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Jesús enseñó que no debemos repetir y repetir palabras y rezos como si estuviéramos ensayando un ritual. Si queremos orar correctamente, debemos orar fervientemente y de corazón. Como dice en la Epístola de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Dios incluso condenó el estado de tibieza del antiguo Israel y se dirigió a ellos por medio del profeta Oseas diciendo: y no clamaron a mí con su corazón. Y cuando Jesús oró en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, ¿cómo debemos orar? Como dijo Jesús y lo demostró, debemos orar con todo nuestro corazón.
Los ejemplos que vemos en la Biblia nos muestran que las oraciones de corazón son apasionadas, sinceras, fervientes y definitivamente pueden involucrar lágrimas y emociones. Estas 5 claves que Jesucristo describió en su modelo de oración son sencillas y están disponibles para que cualquier persona las siga si quiere orar de manera tal que Dios lo escuche. Cuando oramos de acuerdo con la enseñanza de Jesús, desarrollamos un verdadero vínculo con nuestro Padre Celestial. Un vínculo en el cual nos podemos apoyar cuando estamos pasando por momentos difíciles y uno con el cual podemos estar agradecidos cuando recibimos bendiciones. Si a usted le pareció útil este video, pulse el botón me gusta o escríbanos en los comentarios. No olvide suscribirse a nuestro canal. Encontrará más videos y otros programas que hablan acerca de temas bíblicos. Si usted conoce a alguien que le gustaría escuchar las verdaderas enseñanzas de la Biblia, por favor comparta este video. Esto ayuda a difundir el mensaje.